Es momento de la entrevista Plus, pues. Desde hoy los adolescentes de 13 años se van a sumar al proceso de vacunación contra el COVID-19, según el calendario publicado por el Ministerio de Salud. Conversamos de este tema a esta hora con la infectóloga pediátrica de la Universidad Católica, la doctora Cecilia Vizcaya. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? Bien, qué bueno Me verla. pillaron vacunando a mi hijo. ¿En serio? ¿De verdad? Igualmente. Sí, en eso estaba, por eso que me morí un poquito, disculpe. Pero no se preocupe, de hecho, qué mejor forma de tomar contacto hasta ahora es que con usted, que es una especialista, va a vacunar, a su hijo. Solamente si es que me permite, me puede comentar, ¿qué edad tiene él o ella? Tiene 13 años, mi hijo. Sí, mi hijo menor tiene 13 años y desde el día recién podía vacunarse. Así que vine la primera que pude, el primer momento que pude vacunarlo, claro. Para que ustedes sepan, la persona que ustedes ven en pantalla, la doctora Cecilia Vizcaya, ella tiene doble especialidad, es infectóloga y además es pediatra. Por lo tanto, si hay alguien que sabe justamente de la importancia de la vacunación en niños, es justamente ella. Y qué más importante además que en el plano personal, ella misma va a vacunar a su hijo de 13 años. Doctora, esto no es menor porque lamentablemente usted lo sabe, ¿no? Hay en este contexto de pandemia, a pesar de las cifras más o menos positivas que tenemos hoy día, ojo con eso, vamos a conversar respecto de eso más adelante, pero todavía hay personas que cuando se autorizó de emergencia una vacuna pediátrica, ya sea de Pfizer en su momento o ahora de Sinovac, expresaron muchas dudas, muchos miedos, muchos temores. Así que creo que es bueno partir por ahí, doctora, respecto de la seguridad de esta vacunación para los niños y las niñas. Esta es una vacuna, particularmente la Sinovac, es una vacuna que se realizó con las tecnologías que hacíamos siempre antes. Y eso desde un comienzo nos ha dado más tranquilidad desde el punto de vista de seguridad. Si ustedes piensan los efectos adversos que han tenido los adultos con Sinovac y por supuesto los niños son muy bajos, son típicos como dolor en el brazo, a veces fiebre, sentirse un poco mal, dolor de cabeza, pero en general son efectos adversos típicos de las vacunas normales, de influenza por ejemplo, y nada muy extraño. Entonces, esta vacuna se ha visto de forma muy segura y efectivamente hay estudios ya hechos en China y también en otros países, pero fundamentalmente en China, en que la seguridad de esta vacuna se ha visto también en niños. Se han puesto más de 40 millones de dosis en niños en China, sin efectos adversos reportados relevantes. Y eso siempre es muy bueno porque nos da la tranquilidad que es una vacuna muy segura. Es muy interesante porque parte de estos datos que usted nos comenta fueron considerados también en el comité independiente, ¿no?, que conformó el ISP para autorizar esta vacuna pediátrica. Dicho eso, doctora, ¿qué le diría usted a las personas, por ejemplo, que dicen, no, yo a mi hijo no tengo para qué vacunarlo porque mi hijo es joven, es sano, tiene un sistema inmunitario que probablemente va a enfrentar muy bien esta enfermedad? Bueno, efectivamente, la mayoría de los niños no tienen una enfermedad grave, eso es la mayoría de los niños, pero hay un porcentaje de ellos que sí tienen más problemas, por supuesto los con enfermedades crónicas, asmáticos, hipertensos, diabéticos, niños trasplantados, niños con las defensas más bajas, pero también los niños que son gorditos, los niños con obesidad han sido nuestros pacientes más graves en los hospitales, en los pacientes pediátricos, extremadamente graves. Y si ustedes piensan que el 60% de nuestros niños ahora son obesos, tenemos que preocuparnos. Además, desde el punto de vista poblacional, esto es muy importante. Mientras menos personas sean susceptibles en un país a esta infección viral, menos probable es que ingresen variantes distintas, menos probable es que te transmitamos más la infección y menos probable es que las personas que no logran hacer una buena respuesta inmune, una buena cantidad de defensas, se enfermen. Y por eso es tan importante que tratemos de vacunar a la mayor cantidad de gente posible con las vacunas que son seguras. Sí, doctora, bueno, es bien relevante lo que usted dijo respecto de las comorbilidades y sobre todo también del tema de la obesidad y el sobrepeso, ya que Chile, bueno, en lo que es población infantil somos top 10, también en población adulta, y eso de alguna forma también puede haber ayudado a un montón de casos graves de esta enfermedad, de coronavirus. Absolutamente. Por lo tanto, doctora, la recomendación, ahora que se autorizó de emergencia por el momento, para niños y niñas desde los 6 años en adelante, entonces para los papás, para las mamás que están esperando también saber cómo reaccionar cuando sea su turno, considerando además, doctora, que muchos ya están mandando a sus hijos a clases, donde también sabemos que puede haber un intercambio de diferentes virus, no solamente de coronavirus, pero es bueno estar prevenidos al menos contra ese, ¿no?
Exacto, efectivamente el poder vacunar a los niños entre los 6 y los 12 años, que era el grupo que todavía no habíamos podido hacerlo, ¿cierto? Tiene la gracia, uno, que como tú sabes, al ir al colegio tenemos contacto con otros virus también. Imagínate, un niño se resfría, si está vacunado tiene menos riesgo de tener coronavirus, por ejemplo. Entonces ya eso también tranquiliza al sistema. Hay muchos papás que estaban asustados y profesores estaban preocupados de la posibilidad de que los niños les transmitan la infección, que eso es extremadamente improbable, pero vacunando a los niños es prácticamente cero, ¿te fijas? El colegio es de los lugares más seguros para estar. ¿Por qué? Porque ahí sí se mantiene la distancia, sí ocupan la mascarilla, lo están vigilando permanentemente, lo que es muy diferente que lo que pasa en las juntas en las casas, cuando se invitan los amigos en las tardes, que ahí se sacan la mascarilla, comen de todo, ¿te fijas? El colegio es definitivamente más seguro. Y los niños ahí pueden aprender a mejor cuidarse también. Doctora, hagamos un acuerdo. Yo sé que usted está en este momento en el proceso de vacunación de su hijo, por lo tanto, si la llaman Sí. o tiene que moverse, usted nos avisa y después retomamos el... No hay problema ya. No se preocupe, no, sí, alcancé a vacunarlo justo, así que ahora estamos esperando la media hora que hay que esperar para que nos aseguremos que no haya ningún efecto. Perfecto, entonces Y mi hijo está ahí aburrido caminando por ahí. la estamos ayudando a sobrellevar la No hay espera. problema. Doctora, Sí, de todas mire, maneras, no hay problema. hay noticia del momento, justamente Pfizer acaba de, al menos su CEO, ellos acaban de publicar un comunicado, ojo, esto es de la empresa, acaban de publicar un comunicado diciendo que la vacuna de Pfizer es efectiva, es segura y tiene una respuesta alta del sistema inmunitario en niños de 5 a 11 años con una dosis bastante menor, un tercio de la dosis de adultos y de adolescentes, y que van a entregar estos datos también a la FDA para poder solicitar una autorización de emergencia. ¿Qué le parece esta noticia? Es una buena noticia, por supuesto. Mientras más vacunas tengamos que sean adecuadas para todas las edades, mejor todavía. Efectivamente, en Chile en este minuto no hay otra vacuna que haya podido mostrar estudios que nos permitan la tranquilidad de poner la vacuna entre los 6 y los 11 años. Entonces, ahora cuando Pfizer lo presenta a la FDA y posteriormente la empresa lo presenta a nuestro Instituto de Salud Pública, pudiéramos también evaluar ponerla en niños más pequeños. Si se fija, la dosis es un tercio de la dosis que se ocupa en adultos, porque la vacuna de Pfizer es bastante más reactogénica. Eso quiere decir que produce más reacciones que la vacuna Sinovac. Y en Sinovac se hizo un estudio de comparación, dosis menores y dosis iguales que las de adultos en niños, y las dosis iguales a las de adultos no producen más efecto adverso y producen más anticuerpos. Por eso que en los niños acá se está poniendo la dosis completa. Eso también es importante explicárselo a los papás. Doctora, una cosa... Eso ya está testeado. Sí, doctora, una cosa importante tiene que ver también con este síndrome, porque no es solamente la posibilidad de que los niños se enfermen, sino que también puedan generar este síndrome multisistémico, ¿no? El inflamatorio, el PIMS. ¿La vacunación también ayudaría a evitar el PIMS o no hay evidencia al respecto? Efectivamente, evidencia no hay reportada completamente. Lo que sí, evidentemente, mientras menos casos de coronavirus haya, es más probable que los niños no les dé PIMS. La otra cosa es que no hay más casos de PIMS, al menos asociados a Sinovac, ni tampoco con Pfizer. Sí ha habido algunos efectos adversos que después que son más leves y se mejoran rápidamente. Pero efectivamente el poner la vacuna en mayor número de población es mejor. Y lo otro, que a los niños que le ha dado PIMS son los niños en que sus papás tuvieron la enfermedad, los contagiaron. La mayoría de los niños en forma asintomática presentaron la infección y un mes después presentaban la complicación que es el PIMS. Así que efectivamente estar inmunizados hace que tengan menos riesgo de que les pase, probablemente. Pero eso es propiamente tal en estudios poblacionales, aún no tenemos tanta información. Esto también se va a ir dando con la postura de la vacuna ahora en niños más pequeños. Doctora Vizcaya... Si usted me... Quizás le podría aportar también que nosotros hacemos una vigilancia de PIMS, aparte del Ministerio, también como Sociedad Chilena de Infectología, hacemos una vigilancia. Y en el último mes hemos tenido 2 casos de PIMS. Así que eso de verdad habitualmente se asocia, por supuesto, con el número de casos que hay en adultos, pero si te fijas en la cantidad ya de adolescentes que hemos podido ir vacunando, que también el PIMS se produce en ese grupo, hemos tenido solo 2 casos en un mes, cosa que antes era muchísimo más.
Es una buena noticia, sin duda alguna, doctora. Y ya que usted lo menciona, hablemos también de lo que pasa a nivel general con los adultos, porque se ha dado a conocer justamente estos últimos días que ha habido un aumento de 13% en los últimos 7 días de los nuevos casos. No es que esto se haya disparado, no es que esté fuera de control, no, pongamos las cosas en su lugar. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado y hay que estar precavido también, ¿no? Por lo que puede suceder, sobre todo con la presencia de la variante Delta. ¿Cómo ustedes reciben estos datos de estos leves aumentos también en la positividad a nivel nacional? Eso es preocupante, de verdad. Bueno, sabemos que vamos a tener fluctuaciones y esto es así. Por ejemplo, después del 18, que a pesar de haber evitado las fondas y todo, tuvimos mucho más encuentros entre más personas, con más libertades, por supuesto. Eso va a aumentar el riesgo de contagio y eso ya está pasando. Tenemos que estar muy atentos en este periodo, ser mucho más estrictos con las precauciones. En este periodo tratar de evitar los contactos con personas, las personas que tengan síntomas respiratorios, testearse. Mientras más PCR hagamos, vamos a detectar a los casos positivos y los aislamos. Y eso tiene que ser precoz. O sea, yo me siento mal hoy día me hago la PCR, hoy día me aíslo, me quedo en mi casa, ojalá mis contactos también se queden en la casa hasta que tengamos resultados. Todas esas cosas van a disminuir la transmisión. Ha habido más casos de Delta, efectivamente estamos teniendo Delta desde el punto de vista poblacional, ambulatorio, y eso va a aumentar los casos porque es una variante más contagiosa. Tenemos que ser más precavidos. Ahora, ¿usted está de acuerdo con varios especialistas que, consultados justamente sobre el mismo tema en diferentes medios de comunicación respecto de una posible nueva ola causada por variante Delta, por ejemplo, pueda suceder en Chile? Muchos han dicho que probablemente no veamos una nueva ola. Ahora, está claro que aquí nadie tiene una bolita de cristal y esta pandemia nos ha enseñado que si uno baja los brazos puede verse superado. Sin embargo, ¿cómo lo ve usted? Porque también es cierto que en Chile se da una configuración especial, ¿no? Que tenemos una gran cantidad de la población vacunada y donde además, a diferencia de otros países que también tienen mucha gente inmunizada, hemos mantenido en gran porcentaje quizás las medidas de precaución, como por ejemplo lo que usted mismo está haciendo ahora, el uso de mascarilla. Bueno, efectivamente, yo creo que van a aumentar un poco los casos porque estamos teniendo variante Delta, por ejemplo, en la circulación poblacional, pero efectivamente espero que sea un aumento de casos, no como una tercera ola. Esperemos que sea así por las condiciones que tenemos. Como usted bien dice, estamos un porcentaje importante de la población vacunado, que la vacuna Sinovac tiene esta ventaja de que es capaz de dar inmunidad contra distintas partes del virus. Eso nos pudiera ayudar a enfrentar distintas variantes, porque lo que más varía es la spike, la espina, y esa es la que está en forma exclusiva, por ejemplo, en Pfizer. Y eso es muy importante, que podamos tener la tranquilidad de que vayamos... ¿se escucha bien? Sí. Sí, se escucha. Vayamos teniendo menos casos. Lo otro es que debiera empezar a mejorar el clima en nuestro país, debemos motivar y estimular a que hagamos todas las cosas al aire libre, al ir mejorando el clima y tener mayor ventilación en los lugares, etcétera. También debiéramos tener menos riesgo de si esto nos pasara en pleno invierno, sería aún peor. Así que yo espero que tengamos un aumento de casos, pero que ojalá este sea controlado por todas estas variables que estamos conversando y por la responsabilidad que tengamos cada uno en este momento. Doctora, se acaba el periodo de excepción, eso es lo que se cree, al menos lo que se ha dicho este fin de mes, y también podría desaparecer el toque de queda. ¿Qué le parece a usted? Usted me imagino que lo ha conversado con el resto de sus colegas de la Sociedad Chilena de Infectología. ¿Les parece bien? ¿Les parece que va de acuerdo con la evolución epidemiológica? ¿Qué nos puede decir? Efectivamente, el privar de libertades a las personas siempre, desde el punto de vista... Sí, perdimos por un segundo a la doctora Cecilia Vizcaya, ella es infectóloga pediátrica de la Universidad Católica de Red Salud UC. Vamos a ver si podemos recuperar ese contacto, me avisan desde dirección. Estábamos conversando justamente respecto de la posibilidad de vacunar a los menores de edad. Ahora estábamos hablando de la positividad nacional que alcanzó 1,29%. Recordar que estábamos bajo un 1% hace un par de días atrás. También ha aumentado la cantidad de casos diarios, un 13%. Todavía son cifras bajas. Sin embargo, esto podría comenzar a aumentar de la mano de una variante que es mucho más contagiosa, mucho más transmisible, que es la variante Delta, que además está presente
y esto es muy importante, en el 60% de los nuevos casos. Por ejemplo, en las zonas extremas, en Aysén, pero sobre todo en el norte, en la región de Tarapacá, en la región de Arica y Parinacota. Y eso podría generar, obviamente, el aumento de casos importantes. Por eso el llamado que hacen las autoridades es continuar con la vacunación. Si usted es rezagado, por favor, cuando le toque, cuando pueda, vaya a ponerse la vacuna. Si le toca la vacuna de refuerzo, también vaya a hacerlo. En el caso de los niños, ahora que se abrió desde 6 años en adelante, atentos los papás y las mamás con este calendario porque es muy importante y así protegemos a toda la población. Lo que no queremos, evidentemente, es que tener una situación como la que vivimos hace algunos meses con el sistema sanitario casi a punto del colapso, con muchas muertes diarias. Y ahora sí, estamos de vuelta con la doctora Cecilia Vizcaya. Retomamos, doctora. Hola, disculpen. Estábamos hablando de las probabilidades de que tuviéramos un nuevo brote. Esperemos que no sea el caso, efectivamente. Sí, O sea, que un brote es grande, digamos, pero sí podemos tener y debiéramos ser más cuidadosos, ventilación, todas esas cosas que conversábamos. doctora, una última pregunta, y esto tiene que ver, no tiene que ver, digo, con coronavirus, pero sí con su especialidad de pediatría y de infectología. Y es que muchos padres, muchas mamás, muchos papás están notando también un aumento importante en el caso de otras infecciones de otros virus respiratorios, sobre todo los niños y las niñas que están en clases. ¿Cuál es la recomendación que podemos hacer? Estoy hablando de rinovirus, estoy hablando de, sobre todo, sincicial. ¿Qué es lo que usted ha podido observar? Y ojo, se da además en un contexto donde aumentan las alergias, que también se pueden confundir. Es una súper buena pregunta. Mira, varias cosas. Uno, todos los niños que han tenido alergia en primavera les sugiero a los papás que reinicien sus terapias. Eso va a hacer que disminuyamos mucho los cuadros que nos confundimos, ¿cierto? Entre alergia y si está resfriado y tiene moquitos, qué sé yo. Lo otro es que si uno ocupa la mascarilla, se higieniza las manos, las probabilidades de adquirir otros virus es menor. Por lo tanto, el que tengamos virus quiere decir que no nos estamos cuidando tan bien. Eso es un marcador de que no estamos haciendo todas las prevenciones. Lamentablemente, particularmente el sincicial se produce más en niños más chiquititos y los niños pequeños, el uso de mascarillas, por supuesto, y la higiene de manos en salas cunas y jardines infantiles es muy difícil de llevar. Por eso que ellos son los que principalmente se contagian y también se lo transmiten a sus hermanos. Seamos cuidadosos con eso y yo creo que debemos incentivar el uso adecuado de las mascarillas y de todas las medidas de precaución. Eso es lo que hay, pero tenemos que volver a una vida en que vamos a tener que vivir. Con estos virus muy probablemente nos vamos a tener que vacunar anualmente contra influenza y contra coronavirus. Y así va a ser, pero ojalá podamos, en el fondo, tener una vida en que vivamos con estos virus y no se transformen en un desastre y una disrupción absoluta de nuestras vidas. ¿Te fijas? Claro. Es lo que ojalá quisiéramos que los niños puedan volver a su vida lo más normal posible. Aprender a convivir con el riesgo y ojalá minimizar al máximo cualquier posibilidad de infección. Doctora Cecilia Vizcaya, infectóloga pediátrica de la Universidad Católica de Red Salud UC, muchísimas gracias por este contacto hasta ahora. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Buenos días. Bien, buen día. Bien, no pagan el arriendo, se niegan a dejar la casa y en muchas oportunidades las dejan en mal estado.